¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Aquí bien con el aire acondicionado? ¿A que sí? Muy bien. Salgo aquí, llevo años subiendo aquí, pero subo con nervios, Quizás porque el enfoque de lo que hoy quiero hablaros es un poquito diferente a como suelo hacer. Mira, no sé, quizás has escuchado alguna vez en alguna iglesia, alguna predicación, alguna de esas predicaciones que escuchamos muchos por YouTube, decir aquello de que si eres seguidor de Jesús, todo te va a ir bien. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Algo parecido o similar? ¿Sí? Pues bien, la realidad es que hay muchos versículos que, leídos rápidamente, parece que dicen precisamente esto. Podríamos decir unos cuantos, ¿no? Hay uno, que es con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, ¿no? Digamos, hay una condición: si honras a tu padre y a tu madre, entendemos, las cosas te van a ir mejor, Pero hay uno que conocemos muchos de la historia de Josué. ¿Os acordáis? El gran Josué, ese gran líder del pueblo de Israel, que reemplaza, o que sustituye a Moisés tras la muerte de Moisés. De Josué encontramos unos versículos que yo conozco de hace muchos años: Josué 1.8, Josué 1.9. En el versículo 8, fijaros lo que dice: nunca se apartaré de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, todo nos irá bien, nuestro camino prosperará. No voy a entrar en mucho detalle en este texto, solo un poquito por encima, pero sí que quiero hacer alguna mención. Cuando cogemos versículos y los leemos aislados, podemos decir casi lo que queramos. Los sacamos de contexto y se convierten en un pretexto. Imaginaros, yo ahora he dicho: si sigues a Jesús, todo te va a ir bien, ¿vale? Y esta reunión, esta predicación se está grabando, y ahora nuestro editor, que es Andrés, coge y recorta justo la frase en la que yo he dicho eso y lo pone en Instagram, en un vídeo de 10 segundos, donde yo digo, uno de los pastores en Iglesia Valencia, que si sigues a Jesús, todo te va a ir bien. ¿Lo he dicho, sí o no? Pero claro, lo hemos sacado de contexto, porque estoy diciendo muchas otras cosas y seguramente voy a decir casi lo contrario, en cierto sentido, ¿vale? Eso es algo muy burdo, recortamos y manipulamos. Pues cuando vamos a muchos textos bíblicos y sacamos de contexto, estamos haciendo algo tan burdo como eso, como recortar un vídeo y manipularlo. Así que este texto de Josué está en el contexto de la conquista de la tierra de Canaán. Josué reemplaza a Moisés. Igual que Dios estuvo con Moisés, Dios le dice que va a estar con Josué, y aquí le lanza una condición: si estás conmigo, si me sigues, si guardas tus mandamientos. Y esto hace eco del pacto mosaico, ¿sabéis? Que Dios tenía un pacto con Israel. ¿Cuál era? Si me seguís, si me obedecéis, os irá bien. Y si no, ¿qué ocurrirá? Os irá mal. Y lo vemos en toda la historia del pueblo de Israel. Si vamos a Deuteronomio, vemos calcos prácticamente de este versículo: si me seguís, porque formaba parte del pacto de Dios con el pueblo de Israel. ¿Me puedo aplicar yo esto literalmente? Bueno, yo creo que no, aunque sí que podemos extraer muchas promesas. Vamos a intentar aplicarlo. Vale, dice que Dios hará prosperar nuestro camino, ¿vale? Y cuando pensamos en prosperar, ¿en qué pensamos cuando pensamos en prosperar? ¿Alguien ha hecho así? Dinerito. Fíjate, una parte muy importante de la iglesia evangélica, que suele estar dentro del pentecostalismo, pero no es todo, ni mucho menos todo el pentecostalismo, pero una parte dice que la prosperidad se relaciona, cuando hay muchos versículos que hablan de la prosperidad, se relacionan con esto: con salud y con dinero, con salud física y mental. Y hago un apunte: no sé por qué separamos eso de salud física y mental, cuando somos uno, y la mente nos afecta al físico, el físico a la mente, ¿vale? Pero bueno, si seguimos a Dios, habrá prosperidad física. Y también dicen que habrá prosperidad material, dinero. Si vamos a la RAE, de hecho, leemos lo que significa prosperidad, y dice: buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede, condición de próspero. Y si vamos a próspero, dice: dicho de una persona o cosa que tiene éxito económico. Por eso, cuando vemos muchos versículos en la Biblia que se traducen como prosperidad, entendemos siempre eso, el éxito económico, que nos va a ir todo perfecto. Lo que pasa es que si vamos a este texto, concretamente de Josué, donde nuestras Biblias en español se traduce como prosperidad, nos encontramos con otra cosa. Nos encontramos que la palabra que se traduce como prosperar, bueno, si vamos al original, es una palabra hebrea que, ¿sabes qué significa? Hacer sabio.
se traduce como sabio, como entender, como ser instruido, también en algunos casos como prosperar, en algunos contextos, pero como ves es mucho más profundo, mucho más amplio que la prosperidad material. Lo estás limitando. Por eso podríamos leer el versículo de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás sabio en tu camino y todo te saldrá bien. ¿De dónde surgen estos conceptos, estas ideas de que si tenemos la fe suficiente, Dios nos ofrece aquí, ya y ahora, la salud y la prosperidad económica? ¿De dónde surge? O dicho de otra manera, ¿de dónde surge la teología de la prosperidad? ¿Lo sabéis? Porque todo esto tiene un nombre que es teología de la prosperidad. Pues mira, los orígenes se remontan a este hombre. No creo que ninguno le suene por la cara, por lo menos. El Evangelio de la prosperidad hunde sus raíces teológicas en lo que se denomina como el nuevo pensamiento, el New Thought en inglés. Y es esencialmente una secta metafísica de sanación que se basaba en la idea de que la mente es la clave para desbloquear tu verdadera realidad. Ese movimiento se remonta al siglo XIX. Este hombre, Phineas Kimby, fue el padre del nuevo pensamiento. Era un filósofo, era un hipnotista, un espiritista estadounidense. Él no creía en las enseñanzas ortodoxas de la Biblia, pero sí que sus filosofías invadieron buena parte de la teología cristiana y mucho, y mucho. Algunas de las creencias de Kimby eran estas. Mirad. Toda enfermedad y toda dolencia tiene su origen en la mente. Se puede obtener sanación con el pensamiento correcto. Kimby creía que él había descubierto los métodos secretos de curación de Jesús. Jesús era un hombre normal que utilizaba métodos de control mental para sanar. Y por supuesto Kimby negaba la resurrección corporal de Jesús. Para él era un hombre normal que había conocido, había llegado a un nivel más avanzado de sabiduría y de conocimiento. Estas ideas de este filósofo, de este espiritista, se mezclan con otros movimientos, se mezclan con parte del pentecostalismo, que hacía mucho hincapié, como sabéis, en la sanidad corporal, se mezcla con esta teología del American Way of Life, que predica el individualismo, el pragmatismo. Hubo un predicador, Conwell, que equiparó la pobreza con el pecado y afirmó que cualquiera podía llegar a ser rico a través del trabajo duro. Y aquí me vas a perdonar que haga un parón, porque de verdad, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. En mi casa solemos decir, Raquel y yo, a nuestros hijos, que el esfuerzo no es garantía de éxito, pero el no esfuerzo sí que es garantía de no éxito. ¿Por qué decimos que el esfuerzo no es garantía de éxito? Conozco a compañeros y compañeras mías con las que estudié, que sacaron mejores notas que yo, que estudiaron muchísimo, que se esforzaron mucho más que yo, y a día de hoy tienen un peor trabajo que el mío. Las cosas no son tan sencillas, no todo es tan sencillo. Hay muchos condicionantes en la vida, hay muchas variables. Por supuesto que no esforzarse es garantía de fracaso, pero ese pensamiento de equiparar la pobreza con pecado, con vaguería, es algo tremendamente injusto y equivocado. Porque en este mundo injusto, en este mundo roto por haber dado la espalda a Dios, o dicho de otra forma, en este mundo roto por el pecado ha hecho que en muchos lugares esa relación entre esfuerzo y recompensa no exista. Seguramente en un país como el nuestro, y si eres de una familia de clase media, quizás hay una mayor relación entre esfuerzo y recompensa, pero en otras familias no, porque hay otros condicionantes. Y en otros países tampoco, esa relación está rota. O me dirás que un padre o una madre de familia de Malawi que se levanta a las 5 de la mañana para ir a recoger agua y que trabajan todo el día para conseguir apenas una o dos comidas insuficientes para su familia, me dirás que no trabaja más que lo que pueda trabajar yo, o de lo que puedas trabajar tú, que no se esfuerza más. Pues fijaros, filosofías metafísicas, espiritistas, mezcladas con algo de pentecostalismo radical, con un simple entendimiento de la teología del esfuerzo, pues todo esto unido en algunos casos también a intereses personales de algunos predicadores de obtener riquezas y de utilizar a la gente, pues fueron desarrollando esta teología hasta algunos niveles muy tristes, muy tristes. Mirad, en 1918 nació Oral Roberts. No me va Dani. Vale, sí. Nació Oral Roberts. Él fue uno de los pioneros del Evangelio de la Prosperidad. Pasó de ser un pastor corriente a construir un imperio multimillonario basado en una premisa teológica principal: Dios quiere que todas las personas sean sanas y sean ricas.
Él no se anduvo con rodeos sobre su versión de Jesús o del Evangelio. Él enseñó y defendió de forma clara que el principal deseo de Jesús es que prosperemos materialmente y tengamos salud física, además de paz, de tener la paz con Dios. Él cogía y tergiversó versículos como este de aquí. En 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porfa, quien tenga su Biblia, que la abra, que vaya a la 3ª carta de Juan. Al primer capítulo solo hay uno, ¿vale? Y fijaros lo que pone ahí. Dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues bien, para este predicador, quien dice esto es Jesús, y se lo está diciendo a Gayo, ¿vale? Pero leer el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? El anciano a Gayo, es Juan el que escribe a Gayo, es decir, no es Jesús quien está diciendo, es Juan, y está dentro de qué parte de la carta? De los saludos, de las salutaciones. Yo cuando escribo un email muchas veces pongo, hola Rubén, espero que estés bien, ¿vale? O espero que te vaya bien, podría poner, lo pongo mucho. Aquí Juan está haciendo lo mismo, le está diciendo, hola Gallo, espero que te vaya muy bien, que tengas salud, que seas próspero. Está haciendo un saludo y cualquiera que conozca un poquito sobre la cultura de Oriente Medio sabrá de los elaborados saludos y despedidas de esa cultura. Los vemos en las cartas que tenemos en la Biblia, esos saludos tan largos, esas despedidas. Este versículo no es algo sobre construir toda una postura religiosa, no es más que un saludo, ¿te das cuenta? Las cosas que podemos hacer extrayendo textos de contexto. Pues bien, esta teología fue creciendo, en algunos casos de forma muy bochornosa se fueron elaborando esquemas Ponzi. ¿Sabéis lo que es eso? Esquemas Ponzi más o menos grandes, es una estafa piramidal, ¿vale? Y un ejemplo actual, por ejemplo, de esquema Ponzi es Increases, alguno lo conocerá, ¿vale? Y ojo, y lo digo sobre todo a los más jóvenes porque van a por los más jóvenes. Cuando os digan dinero fácil, no vas a esforzarte, te vas a forrar, no vas a tener que trabajar como tu padre o como tu madre y vas a ganar mucha pasta porque eres más listo y has descubierto el método secreto para forrarte. Tiembla porque van a por tu bolsillo y van a engañarte. Porque además lo primero que van a hacer va a ser pedirte una entrada. Venga, pon tanto. Y aquí te piden primero unos $100 y a cambio te dan 200 increases dólares, una moneda que no puedes canjear en ningún momento por ese valor de 200, ni mucho menos, ni por los 100 que ya diste, ¿vale? Entonces vas a unos viajes pagando eso, pero los gastos hasta llegar allí no te los pagan, las propinas que tienes que dar tampoco te las pagan, al final te sale carísimo. ¿Y sabes quién gana dinero? El que está arriba, los que están arriba. No hay negocio, son personas dando esa entrada, de esa entrada van ganando dinero todos y sobre todo los de arriba. Bien, una agencia de viajes un poquito problemática. ¿Cómo se crearon estafas piramidales con la teología de la prosperidad? Pues muy sencillo, un mensaje resumido que dice que Dios quiere tu prosperidad física y material. ¿Y cómo conseguimos esa prosperidad física y material? ¿Simplemente siendo cristianos? No. Teniendo fe, teniendo mucha fe y dando. Y ahí está el truco. Porque si tienes mucha fe, entonces vas a dar, vas a ser muy generoso y Él te va a devolver multiplicando. La ley de la siembra y la cosecha llevada ya al extremo. Más bienaventurado es recibir. En la Biblia se nos habla que tenemos que dar, que tenemos que ser generosos. Pero aquí lo que se nos dice es que, bueno, tú da y recibirás muchos más. Y cogen versículos también sacados de contexto, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Descontextualizado completamente. Si tú das 100, Andrés, Dios te va a devolver 1000. Hay algunos que van subiendo, suben la apuesta, ¿eh? Hay quien dice, das 100, te dan 10.000. Algunos hasta más, depende de lo que quieran sacar. Casi como una forma renovada de la venta de bulas en los tiempos de Martín Lutero, lo que criticó, ¿no? Que para ganar la salvación iban y cogieron dinero ¿para qué? Para construir lo que construyeron, buena parte de lo que se construyó en Roma, ¿no? Vale, esos 100 euros ¿a quién se los das? A la obra de Dios. O a la obra de algunas personas como las que podemos ver aquí, Kenneth Copeland con un patrimonio de 760 millones de euros, T.D. Jakes 150 millones de euros, Benny Hinn 42 millones de euros, Joel Osteen 40, Creflo $, 27, otros que también van coqueteando con iglesias que valen millones y millones de euros, la de Cash Luna, más de 40 millones cuesta los locales que tiene, los Maldonado. A otro pensamiento derivado de esta teología, y que se puede ver, ojo, mucho en muchas predicaciones, es lo siguiente, el pensamiento positivo. Es una serie de doctrinas filosóficas esotéricas que indiquen que aquello que crees y deseas lo atraes.
Una versión del New Age, ¿te acuerdas? Algunos de los que hay estudiando el New Age, te pones una foto ahí del coche que quieres todas las mañanas y te levantas y dices, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y desearlo lo tendrás, ¿no? ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿Lo conseguiremos, Andrés? ¿Qué coche quieres? Una fotito ahí, te lo pones y lo deseas. Y oras con mucha fe. Pues bien, si quieres conseguir algo, el requisito es que lo desees con fuerza, que creas firmemente que lo vas a conseguir. Y así atraes energía positiva. De cierto, además os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, lo hemos cantado, échate al mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que le digas será hecho. Y otra vez lo descontextualizan, lo aplican de forma espuria a lo tremendamente material y ya lo tenemos. Montado un negocio tremendo. Ojo, tener un pensamiento positivo, desarrollar nuestras creencias y luchar por lo que pensamos es bueno para la salud. Es buenísimo. Pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable es bíblico. No tenemos que ser personas que estamos siempre en lo negativo. No, por favor. Tenemos mucho de lo que gloriarnos. Muchas promesas que hoy hemos cantado, unas cuantas. Pero no siempre se consigue lo que se anhela. Hebreos 11, los héroes de la fe. Hubieron muchos hombres y mujeres ahí con mucha fe que lograron lo que anhelaban, sí, pero otros no. Hebreos 11, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, en las calles, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido su aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios habría provisto algo mejor para nosotros. Todos estos héroes y heroínas de Hebreos de la fe visualizaron, tenían fe, creían, confiaron en las promesas de Dios, pero no todos en esta tierra vieron en esa promesa. Matizo, en esta tierra. No todos. Y si vemos este texto desde la perspectiva de la teología de la prosperidad, de esa visualización positiva, estas personas, ¿qué pasa? Las de estos versículos, ¿tenían fe? Están en Hebreos 11, claro. Pero entonces, ¿por qué algunos tuvieron éxito y otros no? ¿Por qué algunos fueron ricos, otros de clase media y otros pobres de solemnidad? ¿Es que a estos héroes errantes por desiertos y montañas eran más pecadores o creían menos? No nos dice eso la Biblia. Están en la misma lista que Abraham y de ellos se dice esto que es tremendo y que está entre paréntesis, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. El apóstol Pablo, ¿sabéis cuál es una de las cartas más bonitas de Pablo, más esperanzadoras? ¿Cuál? ¿Una idea? Filipenses. ¿La carta de qué? ¿Cómo se llama? Del gozo. ¿Y sabéis cuando la escribe dónde estaba Pablo? Estaba encadenado. Estaba ahí con alguien, con él todo el día. Y en esa carta, fijaros lo que escribe. El apóstol Pablo, vamos, si Pablo no tenía una gran fe y confianza en el Señor, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia, prosperidad, se puede traducir igual. Es decir, he vivido en pobreza y he vivido en abundancia. Algunos podríamos también decir eso. No sé si hemos sabido, pero que hemos vivido en abundancia y hemos vivido en pobreza también, o con recursos más limitados. Y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, de tener prosperidad, como de sufrir necesidad. Lo dice Pablo. En pobreza, en abundancia, podríamos decir en salud, en enfermedad. ¿Sabes cómo acaba Pablo estas palabras? Un versículo que continúa el siguiente, que a veces también descontextualizamos. ¿Cómo? Muy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este contexto, en cualquier situación, en enfermedad en mi casa, con problemas en mi trabajo, con conflictos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nuestra riqueza, y es lo que quiero que se nos quede claro, nuestras riquezas están en Cristo. Y esa es la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos tendréis más dinero, otros tendréis menos. Algunos tendréis más salud, otros tendremos menos salud. Algunos no, todos pasaremos por problemas. Yo creo que ahí nadie. Todos vamos a pasar por problemas. Pero en todo, Jesús ha vencido y todo lo podemos en Él. Mira, otro detalle, ¿te acuerdas cuando Jesús está con sus discípulos y les pregunta, oye, ¿quién dicen por ahí la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen de mí? Pues unos dicen que eres Elías, ¿no? El gran profeta Elías, otros Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas.
Vale, muy bien. ¿Y vosotros qué decís? Y entonces Pedro coge e inspirado, iluminado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí hace una de las declaraciones más importantes de todo el Nuevo Testamento. Pero seguimos leyendo y Mateo sigue escribiendo, y justo lo que escribe después, en otra situación, Mateo relata lo siguiente. Un texto donde también Pedro es protagonista. Dice que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que iba a sufrir, que tenía que morir, resucitar. Y Pedro lo coge aparte y dice que comenzó a reprenderle y le dice, no, Señor, no lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontezca, esto no te puede pasar, eso no puede ser. Y Jesús se vuelve a él y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Jesús es tan duro con Pedro? Pedro quería a Jesús y le dice, Jesús, que es que no quiero que sufras. No, ¿por qué es tan grave lo que está diciendo Pedro? ¿Era grave? Sí, así lo refleja Jesús. Porque Pedro le está tentando para que sea un Mesías y un Cristo sin sufrimiento, sin entrega. Algo que el mismo Satanás en el desierto le había propuesto, preséntate ahí arriba, en lo alto del pináculo del templo, que te vean todos lo grande que eres. Ya está clarísimo, y tírate, que te recojan los ángeles. ¿Ves por arriba? No por abajo. Le propone que lo haga de otra forma, sin dolor. Y Jesús le dice que este planteamiento es absolutamente satánico. Jesús pudo haber hecho lo que quisiera, pero ¿sabes que una cosa? Que Dios es amor, Jesús amaba y Jesús ama al ser humano. Y no podía seguir ese camino desde arriba, sin identificarse con nuestra vida real, con tu vida real y con la mía. Aquí abajo, con nuestro sufrimiento. No quiso el camino fácil. No quiso evitar las consecuencias de la ruptura y el sufrimiento que causó el pecado. No podía evitarlo si quería ser nuestro reemplazo, si quería ser nuestro modelo y si quería romper con las cadenas del pecado. Quien ama de verdad, ¿sabes qué pasa? Sufre. Y Jesús ama. Jesús es amor. Y por eso en ese camino que escogió había sufrimiento. Y evitarlo era la peor de las tentaciones satánicas. Predicar que un cristiano, por el hecho de serlo, va a llevar una vida sin problemas, sin conflictos, sin escasez, sin muerte, sin cruz, es predicar una mentira satánica. Es predicar un camino diferente al que Jesús enseñó y vivió. Quizás alguno piense, ojo, Marcos, pero es que hay un versículo que son palabras de Jesús, que dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué me dices a eso? Pues te digo que tenemos otra vez que analizar el texto y ver qué significa. ¿Sabéis que la palabra griega que traducimos como abundancia, qué significa? Significa más, en gran manera, mayor. Él nos da vida, Zoe, que es la vida que nos da Dios, porque nos quiere dar más vida, una vida más abundante, una vida de verdad. Y además lo hace en el contexto de un pastor. Aquí está hablando del pastor, y entonces me acuerdo de ese gran salmo que dice, el Señor es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. No dice que tendré de todo, pero sí que nada me faltará. El Señor es mi pastor y nos da vida en abundancia, una vida plena. Es cierto que a veces nuestra mira no va mucho más allá, pero las promesas del Señor son mucho más prósperas que tener un cochazo, que tener un pisazo, que tener una nómina abultada, que tener una salud perfecta. Porque Jesús mismo, ¿sabéis qué dijo? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra vida no consiste en eso. Tenemos que cambiar nuestra mirada. Y si Dios no nos promete salud ni riqueza en esta vida, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos promete realmente? ¿Qué es lo que nos dice sobre la salud? Es verdad que, como muchos dicen, y lo dicen muchos dentro del cristianismo evangélico, Dios no quiere la enfermedad. Claro, pues Dios no quiere el mal, no quiere la enfermedad, ¿no? Y entonces, como Dios no quiere la enfermedad, sus hijos no tienen que estar enfermos. Y ofrece la sanidad y el bienestar ya y ahora, la sanidad física y la sanidad mental, ¿vale? Vamos a partir de que eso es verdad, ¿vale? Pero entonces, ¿por qué en Apocalipsis leemos esto? En Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo, una nueva tierra, es decir, ya las segundas cosas, hablando del cielo, la nueva creación, ¿no? Y dice ya, ahí en el cielo, dice, Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, podría decir más enfermedad tampoco, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Es decir, en las primeras cosas
habrá llanto, hay dolor, hay enfermedad, hay muerte en las primeras, pero en las segundas no. En las segundas no. Y ahí está la clave. Lo terrible es que este tipo de teología y de predicación es cuando alguien enferma. Y eso es terrible. Porque cuando alguien enferma y entonces no es sanado, como no es la voluntad de Dios que esa persona esté enferma, ¿qué es lo que está pasando? Y entramos ya en modo fariseo y empezamos a investigar y empezamos a ver qué es lo que le pasará a Miriam, ¿no? Que últimamente no está bien. Hay pecado en su vida, ¿no? O quizás es que no está tan llena del Espíritu, ¿no? Y entramos en modo fariseo y empezamos a destrozar vidas. Esta es una forma sutil de cuando se predica: si estás enfermo y no te sanas es porque no tienes fe suficiente o porque no ofrendas lo suficiente a Dios. Igual no caemos en eso, pero ojo, en lo otro sí que caemos, ¿eh? Oye, que en esta iglesia hay mucho enfermo. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué pasa? Que pasamos a un sistema de fe legalista, basado en lo que nosotros aportamos. Yo le aporto mi fe, le aporto mi santidad, me aporto mi dinero, le aporto mí, y a cambio el Señor me da. Pero no, la fe no se trata de lo que yo aporto. Eso es un sistema legalista. La fe, nuestra fe, está basada exclusivamente en lo que Dios ha hecho. Mirad, voy a leer un texto que está escrito por Costa Hinn. El apellido Hinn, a algunos os sonará. Este es sobrino de Benny Hinn, un famoso predicador de las sanidades y de la prosperidad, que está cambiando últimamente, en los últimos años, un poquito respecto al tema de la prosperidad. Quizás, no lo sé, influenciado por su sobrino que salió de todo esto. Su sobrino escribe: la fe no es dar dinero para conseguir su amor. La fe no es entrar en bancarrota para curarse. La fe no es viajar a un servicio especial para ver al pastor iluminado o con más unción y que nos dé su unción. La fe es arrepentirte de tus pecados, volverte a Él y creer que Él es el Hijo de Dios. Cualquier religión que diga que tienes que hacer buenas obras, dar suficiente dinero o pronunciar suficientes declaraciones positivas para liberar la gracia salvadora de Dios es un engaño. Y llegados a este punto, es justo que seamos equilibrados. Y la predicación, y esta idea surge además de esto. Hablaba con una amiga creyente y me comentaba, dice: queriendo huir de la teología de la prosperidad, evitamos hablar de la prosperidad que sí que tenemos, de las riquezas que tenemos en Dios. Y me dejó de pensar y dijo: voy a hablar de eso. Y vamos a ser equilibrados. ¿Qué dice la Biblia sobre la salud? Vamos a ver algunos principios rápidos. Dios sigue sanando hoy. Y eso la Biblia lo dice, ¿vale? Algunos podrán tener otras posiciones. Bueno, yo creo que la mayoría de los cristianos creemos en esto. Dios sigue sanando hoy. Tenemos que confiar en Dios con nuestras oraciones. Tenemos que seguir pidiendo por los enfermos, sabiendo que Él sana conforme a su voluntad y sus propósitos. Y algunas veces vamos a ver una sanidad que solo se puede explicar por la acción directa y sobrenatural de Dios. ¿Sí o no? Algunos la habréis vivido y visto. A veces muchas se va a servir de médicos, de la ciencia. Otras veces las personas no serán sanadas en la tierra, pero estarán libres de enfermedad y dolor por toda la eternidad en el cielo, como hemos visto en ese texto de Apocalipsis. Es decir, en toda circunstancia Dios es sanador. Ahora, no siempre es su voluntad que sea ahora mismo, en la tierra. Cuándo y cómo lo hace depende solo de Él. ¿Me sigues? Otro principio: en este mundo no tenemos garantizada la salud. Es más que evidente, es que no hace falta. Es que negar eso es cerrar los ojos. No la tenemos garantizada. El gozo cristiano no depende de las circunstancias. Pablo escribe esa carta del gozo estando encadenado y dice: todo lo puedo en Cristo, a pesar de las circunstancias. El sufrimiento y las pruebas son parte de la vida. No importa que yo me crea que el mundo tiene que ser maravilloso, como tendría que ser, que un predicador me diga: no, es que si das lo suficiente, si tienes la fe, el sufrimiento y las pruebas no las vas a tener. No, forman parte de la vida. Además, te voy a preguntar: ¿has estado enfermo alguna vez? ¿O estás enfermo? ¿Has perdido a un ser querido? ¿Te han hecho daño los demás? ¿Has sido abusado? ¿Te han acosado? ¿Has sido rechazado? ¿Te han mentido? ¿Te han acusado de cosas falsas? Seguro que todos podemos decir que sí a alguna de estas cosas. Por supuesto, Jesús prometió que este mundo habría problemas, que nos aborrecerían también si lo seguimos. La Biblia incluso dice que todos los que deseen llevar una vida piadosa, seguir a Jesús con fe, y vamos a sufrir de persecución de una manera u otra. Pero Jesús también prometió descanso para las almas.
y una paz que este mundo no puede dar. Él da una paz que el mundo no puede dar. Y no importa por lo que pasemos, como leemos en Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué sentido tiene eso que dice Pablo? Ni angustia, ni tribulación, nada. Pues porque va a haber angustia, tribulación, van a haber enfermedades, pero nada, y es una de las promesas, vamos a ser equilibrados, nada nos va a separar de Dios. Otro principio, el pensamiento positivo, es necesario para la salud personal, todo lo honesto, todo lo puro, que no seamos pensadas que vivimos amargadas. Jesús te ha salvado, tenemos riquezas ahí, vale, no significa que tengamos que ir a veces... Hace poco una persona se acerca a otra, ¿no? Y les ve un poquito con cara un poco triste. ¿Qué tal estás? Bueno. Y la otra persona dice, no, bueno, no, tienes que decir que estoy contenta, que estoy feliz. Pues no. Hay momentos en los que uno no está contento. Una cosa es la felicidad y estar contento, otra cosa es la paz. El salón, que es otra cosa. Mira, igual no estoy contento, igual no estoy con una cara de aquí, de oreja a oreja, pero sí tengo paz. Y es diferente. El pensar positivo es bueno para la salud, pero no es una varita mágica que nos va a hacer llegar a donde nos propongamos, guiados por una fe irracional y una confianza desmesurada. A veces alcanzaremos la tierra prometida, otras veces nos quedaremos en el camino, mirándola de lejos, pero Dios seguirá siendo digno de confianza. Otro principio que me gusta mucho, las limitaciones físicas no limitan el impacto del ministerio. Algunos dirán, ¿cómo que no, Marcos? Yo tengo unas limitaciones y me limitan en mi ministerio. Quizás desde nuestra visión sí, pero no, el Señor usa la realidad de tu vida, la realidad de tus circunstancias, la realidad de tu enfermedad o la de tu pareja, la realidad de tu sufrimiento, de tu crisis. Pablo predicaba aun cuando su cuerpo le estaba fallando, aun cuando estaba siendo atormentado, que se sentía débil y derrotado. Sin embargo, Dios, por su gracia, dice que obraba en su debilidad, ¿te acuerdas? En su debilidad Dios obra en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones, en nuestros problemas. No estamos limitados por el hecho de que Dios no siempre nos da la respuesta que nosotros estamos buscando. ¿Y sabes por qué? Porque no somos vendedores de falsas esperanzas. Predicamos la esperanza real para personas reales. Sufrimos igual que todos. Y Dios puede usar nuestro sufrimiento y nuestra enfermedad para su gloria. ¿Os acordáis aquel que estaba ciego y dicen, oye, ¿quién ha pecado? ¿Ha sido este o han sido sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y qué dijo Jesús? No es que pecó este ni tampoco sus padres. Es decir, no vayáis en modo fariseo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Solemos hablar de esto, que a veces hay enfermedad para que la gloria de Dios se manifieste, para que las obras de Dios se manifiesten. Y un tercer punto, un último punto que me gustaría comentar sobre la enfermedad. La enfermedad mental es también enfermedad. Como he dicho, yo creo que no teníamos ni que separarlas. Igual que una enfermedad física no tiene por qué estar relacionada con el pecado o con una persona que esté mal espiritualmente, la depresión o otras enfermedades mentales no tienen por qué estar relacionadas con pecado o con que una persona está apartada de Dios. Hay mucho desconocimiento. Hay depresiones que son endógenas, que vienen por desajustes internos, por temas biológicos. Hay exógenas que vienen por acontecimientos traumáticos que nos generan un shock a nuestro cuerpo. Y entonces nos entra una tristeza que no entendemos o muchas otras cosas. En la Biblia vemos casos de hombres y mujeres que hoy podríamos clasificar que pasaron por depresión. Y la Biblia no lo oculta, la Biblia no lo estigmatiza, como muchos podemos llegar a hacer. Que este está deprimido. David, el rey David, madre mía, leamos los salmos. ¿Cuántos textos hay que dicen, por ejemplo, ¿por qué estoy desanimado, Señor? ¿Por qué está tan triste mi corazón? A veces nuestro corazón está tristísimo. Elías, el gran profeta Elías, uno de los más importantes, se sentía afligido y le pidió a Dios que le quitara la vida. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Está comprobado que el duelo y también la inmigración puede causar depresión. No estar en un ambiente conocido, estar lejos de tus seres queridos, es muy duro. Y aquí hay muchos inmigrantes, ¿sí o no? Y lo habéis tenido que enfrentaros a eso. Noemí no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal pidió que le llamaran Mara. Noemí significa dulce, Mara significa amarga. Job, ¿qué vemos en Job? Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, su riqueza. Además cogió una enfermedad que no tenía cura en aquel momento. Algunos amigos le animaron, otros le acusaron. Job no negó a Dios. Y durante ese tiempo sí que se hizo muchas preguntas. Incluso llegó a un punto en el que deseó no haber nacido. Jeremías. ¿El profeta qué? El profeta llorón. El profeta llorón, al igual que Job maldijo el día de su nacimiento.
y se preguntaba la razón de su existencia. No estigmaticemos la enfermedad mental, oremos por ella y ayudemos. Sobre la salud podría decir muchas más cosas, pero hay otra parte, la parte de la prosperidad material. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero, sobre esa prosperidad material? ¿Dice algo? Dice muchísimo. Y no voy a decirlo todo, porque si no me enrollaré y aparte no tenemos el tiempo. Dice mucho más sobre el dinero que sobre el sexo, fíjate. Y a veces hablamos poco del dinero y mucho del sexo. Quizás sea así porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos principios resumidos sobre el dinero. Dios es el dueño de todo. De aquí surge el concepto de mayordomía. ¿Somos mayordomos de Dios? Es decir, los bienes son de Dios y nosotros somos sus mayordomos. Podríamos hablar mucho sobre eso, pero lo que tenemos, todo lo que tenemos no es mío, es de Dios. ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Cómo lo estoy utilizando? Otro principio, en este mundo no está garantizada la riqueza. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos sobre los pobres? ¿Qué les dijo? Que los tendremos siempre con nosotros. Y alguien interpreta, bueno, que está diciendo, no dediquéis mucho tiempo a los pobres porque siempre van a estar ahí, no vais a conseguir erradicar la pobreza, así que no os esforcéis. No está diciendo eso, está diciendo lo contrario. Está diciendo que como los tendréis siempre, mirarle, son mi prioridad. Los que están sufriendo, los que tienen necesidad, esos son mi prioridad. Preocuparos por ellos. Dedicar vuestra vida, vuestros recursos. Como están siempre, tenemos que preocuparnos y hacer algo. No dejemos de involucrarnos en la lucha contra la pobreza. La riqueza es una herramienta para el avance del Evangelio. Dice el apóstol Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no le ayuda, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, si tenemos dinero, si tenemos la capacidad de ayudar, otro está mal, y esto lo hacemos aquí en la iglesia, nos ayudamos. A través de las ofrendas que vamos a recoger y que recogemos cada domingo, o transferencias bancarias que hacemos, cogemos y tenemos una bolsa y ayudamos, nos ayudamos. El apóstol Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo mando que no seáis altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino ponerla en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Tenemos que aportar y ser generosos. Este principio me gusta mucho. La riqueza no es signo de un estado espiritual de élite. De hecho, te voy a decir una cosa, en la iglesia cristiana no hay una clase de élite. Hay cristianos y no cristianos. Pero no hay una clase de élite que esté ahí por encima de nadie. Y si vas a algún sitio y vas a alguna iglesia donde hay una élite que está por encima, empieza a leer más la Biblia y, bueno, examínalo. En el Nuevo Testamento se habla mucho de las riquezas, pero nunca se dice que la riqueza material es una muestra de que alguien sea mejor cristiano o que esté obedeciendo más a Dios, ¿vale? En ningún momento se dice que uno sea mejor cristiano por eso. Pero sí que se dice, por ejemplo, que no se puede servir a Dios a las riquezas, se dice que cuidado con las riquezas, que es un engaño que puede ahogarnos la capacidad de dar fruto. Se dice que para los ricos es más difícil elegir a Cristo por encima de la riqueza, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que no sirve de nada ganar el mundo entero, tenerlo todo si perdemos nuestra alma. De eso sí se dice. Y si vamos a Apocalipsis, las 7 iglesias, de la única de la que no se dice nada malo es de la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre. A la única que no le pone ningún pero. Sufría de pobreza y tribulación, dice, pero se ha aferrado a la fe, sin importar el precio. De la única de la que se hablaba bien, era de la pobre. Y último principio, todos estamos llamados a ser generosos, todos. ¿Os acordáis de la viuda que tenía poquito y lo poquito que tenía dio? Y estaban los otros que tenían mucho y daban y no, lo que no tenemos es que ir los que tienen más diciendo, oh, yo doy más, no. Todos estamos llamados a llevar una vida de generosidad con nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestros bienes, con todo lo que tenemos. ¿Qué nos pide el Señor? Que demos el diezmo. En el Antiguo Testamento se hablaba del diezmo, pero ¿sabéis qué nos dice el Nuevo Testamento? Que lo vendamos todo. Eso se lo dice a una persona concreta, pero eso nos dice que lo demos todo, que demos nuestra vida. La clave de la prosperidad de la fe es que, ¿sabes?, somos ricos en Jesús. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de las infinitas riquezas de Dios. En Romanos se habla mucho
las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría y conocimiento, las riquezas de su bondad, de su paciencia, las riquezas de su gracia. Dios quiere que disfrutemos de sus riquezas. La verdadera riqueza, la verdadera prosperidad es conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, como dice Pablo a los Efesios, y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Y teniendo eso, ¿qué me toca hacer? ¿Tú lo tienes? ¿Tienes esa riqueza en tu vida? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Muchos de nosotros lo tenemos. Si lo tienes, entonces lo que nos toca, lo que te toca es vivir. Vivir en abundancia, en cada momento de tu vida, en lo bueno y en lo malo, confiando en el pastor, aquel que te dice que nada te faltará, compartiendo lo que tenemos y animando a otros a seguir a Jesús, al que da la paz como nadie la da. Jesús se podía haber quedado en esta frase de no os montéis historias porque en el mundo vais a tener aflicción. Ya está, asumirlo. Pero gracias a Dios no se quedó ahí. Dijo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una esperanza. Y esa es la base de la abundancia, es la base de la prosperidad cristiana bíblica. Confiad, yo he vencido al mundo. En esa cruz yo he vencido al mundo. En esa cruz yo he vencido a la enfermedad. Y yo no sé cuándo superarás tu enfermedad, si será ahora o será cuando el Señor te llame. Pero sabemos que la ha vencido. La victoria es de Jesús y las riquezas las tenemos en Él. Os animo a un ejercicio. Cuando sigamos cantando, si ahora cantamos más canciones, o el próximo domingo, que os fijéis en las bonitas promesas que hay en muchas de las canciones que cantamos y las hagáis vuestras. Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude y nos ayude a disfrutar, a vivir la vida en lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad, sabiendo que nuestra fe, una fe sencilla, es necesaria para desencadenar todas las riquezas que tenemos en Jesús. Amén.